Le preferí tacharle la palabra futuro porque hace que 1 año y medio, antes de que toda esta vorágine de la inteligencia artificial nos cubra, nosotros hablábamos mucho de la escuela del futuro, de lo que se viene en la educación, pero de repente nos dimos cuenta de todo eso que nosotros hablábamos que se venía, ya llegó, y llegó hace rato, y está alrededor de nosotros, y todavía como que no lo vemos. Todavía como que no lo hacemos parte de la rutina del aula. De repente sí de la parte administrativa, de repente sí de cómo planifico, pero de repente el cómo lo utilizo yo en la escuela, cómo lo utilizo yo en el aula, nos cuesta un poco, todavía. No solamente en Chile, sino que en el mundo de manera general. Vemos que la forma en la que se está empezando a ocupar la inteligencia artificial en el aula varía bastante y que de repente se ocupa mucho más para funciones administrativas que para poder generar lo más importante y ese milagro que es que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, Google, y principalmente Google for Education, fue una de las empresas que más se tardó, si bien es una de las primeras empresas en tener inteligencia artificial, fue una de las empresas que más se tardó en liberar una inteligencia artificial para educación. ¿Y por qué se demoró? Porque nosotros nos llamamos Google, no solamente Google, sino que Google for Education. Y este for Education es una mochila pesada que necesita tener una responsabilidad. Y no pensamos en liberar nada sin que antes estemos seguros de que va a haber una metodología que vamos a poder usar y que va a haber una funcionalidad y que va a haber una visión y que va a haber un propósito para poder ocupar esto, para poder enseñar mejor y para que también podamos aprender mejor. Entonces a mí me han preguntado varias veces, oye Dani, ¿cómo es trabajar en Google? Y mucha gente se piensa que los desarrolladores de software, los que crean la inteligencia artificial o los que crean, no sé, los celulares Pixel o los que crean Gmail, todo el tema, es como una mesa redonda con un montón de nerds, así como yo sentado, es como, ¿qué vamos a hacer ahora? Y tomando café con scotch así en los lentes, ¿qué vamos a inventar ahora para poder venderle en las escuelas? Y la verdad es que no funciona así, ojalá fuera así, jugaríamos más de videojuegos y cosas por el estilo, sino que no. Nosotros hacemos muchos estudios académicos formales con universidades y con académicos que nosotros tenemos. Yo soy parte de ese equipo de académicos que hacemos los estudios mundiales y tenemos un estudio bien interesante, acá abajo está el link, por si acaso después lo quieren ver, que se llama El futuro de la educación. ¿Están tomando foto a mí? Ese estudio es un estudio muy bonito, tiene 400 páginas de pura información súper relevante. ¿Por qué digo que es bonito? Porque no es un estudio que habla de cifras y de que tanto por ciento, no, sino que es un estudio que levanta la pregunta en el mundo de qué es lo que a ti, establecimiento educacional, qué es lo que a ti, Ministerio de Educación, qué es lo que a ti, profesor, te hace falta para poder cumplir con tu misión. ¿Cuál es tu misión? Enseñar y darle las herramientas a tus estudiantes para que puedan desenvolverse en el mundo de hoy. Y participan decenas de miles de profesores, centenares de miles de estudiantes, ministros de educación, profesores, gente de la empresa, gente de todas partes para poder responder estas preguntas. Y lo que se levanta, Google lo llama tendencias, pero a mí me gusta llamarle como es. Son problemas. Problemas que el mundo dice tener, que yo siendo chileno veo que se nos refleja bastante y vamos a ver si ustedes también concuerdan conmigo, problemas que existen hoy en día, que probablemente no existían antes, que necesitan cierta solución, cierto ojo. Y hay 9 este año, perdón, el estudio es del 2023, este año todavía no se realiza. Salieron 9 diferentes problemas, diferentes tendencias. Yo quiero compartir con ustedes 3. Las 3 que para mí son más relevantes. La primera, donde está el estudiante, se llama hacer que el aprendizaje sea personal. Pero ustedes me van a decir, pero Daniel, si siempre el aprendizaje ha sido personal, yo no puedo aprender por ti. Mi abuelo me decía, yo no puedo bañarme por ti, no puedo ir al baño por ti, no puedo aprender por ti, tienes que hacerlo tú, es tu proceso personal. El problema pasó cuando el mundo se enfrentó a la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En nuestro país, durante bastante tiempo, hubo muchos estudiantes que, bueno, todos estuvimos en nuestras casas, ¿cierto? Todos trabajando de manera online más o menos. Hubo muchos estudiantes que no se pudieron conectar durante ese proceso de tiempo. Hubo muchos estudiantes que se pudieron conectar y entendieron más o menos. Y hubo algunos otros estudiantes que por el apoyo de la familia, por el apoyo del entorno, por el apoyo del colegio, lograron aprender un poco más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando estos estudiantes, previo a la pandemia, estaban en la sala, existía una brecha educacional. Existía una brecha entre
Conocemos ese concepto, ¿cierto? La brecha educativa. ¿Hay algún profe acá o no? ¿Y hay algún directivo acá? Para saber, más o menos. Gente del mundo de la tecnología, como TI, ingenieros. Orgulloso, levanta la mano. El único. Bienvenido. Entonces, para todos, para que nos entendamos, la brecha es una unidad de medida, así como metros, como centímetros, y es la distancia que hay entre el estudiante que sabe lo que tiene que saber y el estudiante que requiere andamiaje, que requiere ayuda para poder llegar a lo que tiene que saber. Entonces, esa brecha siempre ha existido, es parte de la humanidad, nunca se va a poder cerrar por completo. Todos nosotros aquí tenemos brecha por nuestras experiencias de vida. Yo crecí en el campo. Entonces, para mí, si me hablan del crecimiento de las plantas o de la fotosíntesis, para mí va a ser mucho más tangible, a diferencia de alguien que creció, por ejemplo, en la playa o que creció en el desierto. Entonces, esas brechas ya se generan. No estoy hablando de necesidades educativas diferentes, no, estoy hablando de las brechas naturales que tenemos. Entonces, cuando los estudiantes volvieron de la pandemia, esta brecha, que si ustedes me permiten la analogía, sé que es un poco burda, pero si la brecha educativa era de este porte, cuando volvimos de la pandemia, y los que son profes aquí no me van a dejar mentir, llegaron los chicos más altos, pero la brecha era gigante, me falta gente, y ahí me falta gente para poder extender cuánto la brecha es. Entonces, este arco iris de diferentes necesidades educativas en el aula que antes un docente tenía que asistir, hoy en día se multiplicó. Y no conozco a ningún, capaz que aquí me sale algún profesor que me dice, no, pero todavía yo no he conocido a ningún profe que me diga, Daniel, yo soy capaz de atender todas las necesidades educativas de mi estudiante durante la hora de clases. Mira, silencio. No se puede, y no se puede por varios factores. No se puede porque si el estudiante no levanta la mano, difícil saber que no sabe. Y después está el estudiante que no sabe que no sabe. ¿Han escuchado eso? Ustedes verán ahí la asignatura que ustedes hacen, pero de repente hay estudiantes que están seguros que 2 más 2 es 3 y que están súper seguros de eso y que llegan a la sala súper seguros de eso, se sientan a dar la prueba súper seguros de eso, 2 más 2, jaja, 3. Y después le llega que está malo y se sacan un rojo y después vienen los papás a decirte que, oye, pero si 2 más 2 es 3. Entonces también existe eso. Y también está el otro, el estudiante que no habla, el estudiante que no te comunica, entonces no nos da. Si tú tuvieras 10 estudiantes por sala, no creo que se dé a la realidad de ningún colegio acá. Imagínate que tuvieras 10 estudiantes por sala y le hicieras 1 hora de clase, ahí hay uno. Significa que tú le puedes dar 6 minutos de tu tiempo a cada uno de los chicos. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar en ese tiempo a cada uno? Se hace la clase general, se hace la clase magistral, no es algo que esté mal, yo solamente estoy poniendo acá. Y si tienes diferentes necesidades multiplicadas por el contexto, el tema de que hoy en día el estudiante sea protagonista y sea un asunto mucho más interno de que el estudiante aprenda por sí mismo, gana más valor que antes. Siempre ha sido el aprendizaje algo indispensablemente o algo inherente de la persona, pero hoy en día es un problema. No hay ningún docente, no hay ningún establecimiento que pueda cumplir todas las necesidades de los estudiantes. Y por otro lado tenemos una paradoja, la número 2, que dice elevar al rol del educador. Tengo un colega mío que se llama Fabio Nakano. El apellido Nakano es un apellido japonés y él vive en Brasil y hace lo mismo que yo, vende la pomada, pero en Brasil. Y él allá, él es de ascendencia japonesa y me dijo, Daniel-san, me dijo, te voy a enseñar algo. En Japón y en Corea del Sur, las únicas personas que pueden mirar al emperador a la cara son los maestros. Ni su mamá, ni el presidente de la República, ni el empresario con más recursos puede mirarlo a la cara ni puede sentarse en el mismo nivel. Si el emperador se sienta aquí, todo más abajo, excepto los profes. ¿Y cómo estamos nosotros? Ya vamos a mantener el tema de inteligencia artificial, no quiero hacer ningún sindicato acá de nada, pero es diferente. La valoración social es uno de los problemas que tienen los docentes, uno del top 3 del por qué en Chile estamos perdiendo profes. ¿Saben ustedes cuántos profes salen del sistema? Nosotros trabajamos bastante con varias ONG y grupos y Elige Educar hizo un estudio hace poco que dice que al 5.º año de ejercicio de un profesor nuevo, o sea, salió de la U, trabajó 5 años, el 40% de los profes se sale del sistema educativo y se va a trabajar, ya sabemos incluso a qué, a delivery. Imagínense, prefieren eso.
En Estados Unidos pasa lo mismo, pero al segundo año. O sea, no alcanzan ni a aprobar la educación y se salen. Y la UNESCO dice que para el 2030 vamos a necesitar 69 millones de nosotros para cubrir todos los puestos de trabajo del mundo y no llegamos. No vamos a llegar. La curva de producción, digamos, de las universidades de profesores no es que vayan bajada, pero no van subida. Y las razones son claras. Ya les dije una, reconocimiento social. Otra, ¿a quién se le ocurre otra razón por qué dejamos la sala de clase? Sobrecarga laboral. ¿Otra más? ¿Seguridad? Yo pensé que nadie iba a tener las lucas, la plata, las remuneraciones. Claro que sí. Todas las que ustedes me acaban de estar son válidas, existen en el ranking. La número 3, reconocimiento social. La número 2, las lucas, la remuneración. Y la número 1, la gran sobrecarga laboral. Y finalmente el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué hago con esto? Le doy la tarea a los chicos que hagan un estudio sobre la guerra del Pacífico, se la ponen a ChatGPT, ChatGPT se la entrega, me la entregan como profesor, les pongo un 7, y yo no estoy hablando de la falta de respeto al profe, yo siempre voy a hablar desde el punto de vista del estudiante. Y el estudiante se siente feliz, me saqué un 7 y le llega a la mamá, y la mamá le regalan la Play 5, todo el tema, porque se puede. El problema es que ese estudiante, 2 años más, cuando requiera esas habilidades y esos conocimientos para lo que tiene que ocupar más adelante, se va a dar contra el muro. Y ese es un problema muy grande que está cargándose de energía y que en algún momento nos va a golpear y nos va a hacer que nuestros resultados bajen. Entonces, ¿cómo ocupamos la inteligencia artificial en el aprendizaje? ¿Se fijan que les resuenan estos 3 problemas? ¿Son reales o no? ¿Sí? Son reales. El aprendizaje de los estudiantes necesita más apoyo, los profesores no tenemos tiempo para dárselo, y el tema de la inteligencia artificial viene como a revolvernos un poco el gallinero. Por otro lado, hay una crisis en el mundo de la educación, con el tema de sentirnos cansados, con el tema del burnout, con el tema de ya no querer más, y con el tema de tener que tomarnos licencias médicas durante el año, porque no nos da. Los profesores están reventados en muchos lugares. Discúlpenme las palabras, pero son las palabras locales. Hicimos el estudio en Chile, un profesor que tiene 44 horas de contrato, trabaja en promedio 51 horas a la semana. Un montón. Imagínense yo soy profe de música originalmente, hace años atrás cuando hacía clases. Eso quiere decir poquitas horas en un colegio. Entonces encontré un trabajo en un colegio, menos mal, porque si no me iba a tener que estar trasladando de un lado a otro, pero me dieron clases desde prekinder a cuarto medio. 2 cursos por nivel. Vayan sacando el cálculo cuántos cursos son, cuántas planificaciones tenía que hacer. Y llegaba el día viernes en la tarde, a última hora, 4 de la tarde, la tía trabajé en Puerto Natales en un colegio, entonces allá le decimos tía a los profes. Llegó la tía Jessica y me dijo, Daniel, para el lunes, por favor, tus planificaciones. ¿Qué pasó con el fin de semana del profe Daniel? Entonces uno le encuentra razón a estos profes que dicen, no, chao. Es una realidad. O bien estoy cansado, burnout, no quiero saber nada. Llega el domingo en la tarde y me empieza dolor de guata, porque es el lunes. Y en la escuela, y discúlpenme, pero esto es muy cierto, nos preocupamos mucho de que los estudiantes lleguen con una sonrisa a la escuela el día lunes. Pero ¿quién se preocupa de que el profe llegue con una sonrisa el día lunes? Poca gente. Los dejé callados. Están meditando. Mira los números. La mitad de los profes de K12 educación media y educación básica, pasan por temas de burnout con licencia médica formulados. Probablemente el número sea más grande, pero el 30%, 35% de la educación superior dice sufrir con esto del tema del cansancio crónico, del tema de sentirse deprimidos con el trabajo. Y por otro lado tenemos esta cuestión de que el 73% en el mundo, el 73% de todos los expertos en educación dice que la inteligencia artificial la lleva y es el principal activador del 2024. Y ahí es donde viene el tema de todas estas dudas que siempre salen en las conversaciones. Yo las reduje un poco. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? ¿Pueden alguien entrar a mi colegio a través de la inteligencia artificial y empezar a hacer cosas malas? ¿O no? La única inteligencia artificial que tiene convenios firmados de manera internacional son las tecnologías de inteligencia artificial de Google. No hay ninguna otra. ChatGPT no lo tiene.
Copilot no lo tiene. Entonces, no es que tengan problemas de seguridad, sino que no hay un documento formal que afirme de que no. Entonces, puede ser. Por lo menos desde el lado del punto de vista de Google, que es la herramienta que yo les voy a mostrar, no voy a estar chachareando todo el rato, quiero que hagamos algo práctico entre todos, pero quiero darle algo del contexto al principio. El tema del plagio. Voy a escribirle lo que le decía antes de la Guerra del Pacífico, voy a escribirle, voy a pedirle a la inteligencia artificial que me haga la tarea y yo la voy a entregar. Eso es plagio. ¿Cómo puedo yo evitar de que eso suceda? Es una pregunta que hay. La tercera, el tema de la velocidad. ¿Conocen el término alucinación de inteligencia artificial? Es cuando ustedes le piden algo a la inteligencia artificial y se da la volada y te crea cuestiones que nunca fueron. A mí me ha pasado en vivo y en directo con profesores haciendo talleres, que de repente estaba en Frutillar el otro día y en Frutillar empezó a hablar de la playa de Frutillar, playa del océano. Nunca fue, pues, sí, eso tiene un lago del otro lado, inventó que había una isla tropical enfrente. Entonces, las alucinaciones son y vienen porque la inteligencia artificial no hace copy-paste, no copia y pega información de Internet, sino que la digiere, la entiende y te entrega algo nuevo, entonces de repente entiende mal. Google tiene una solución para eso hoy en día, no la tenía antes, pero hoy en día sí hay, que es un botoncito que les voy a mostrar adelante que chequea la información que te da para que tú tengas validación, para que te pueda mostrar las fuentes de dónde sacó el tema y tú te puedas asegurar de que eso está bien, porque eso sí existe. Después el siguiente punto es el tema de la privacidad, lo que nos hablabas tú, de que con 2 datos yo te encuentro en Internet. ¿Será que si yo empiezo a trabajar con la inteligencia artificial realmente lo que estoy haciendo es vaciar los datos y realmente mis cosas personales pueden estar abiertas para los demás? Es un tema que es importante. Por lo menos en las tecnologías de Google eso no pasa. Y la creatividad y el pensamiento crítico vienen en otras áreas, que es la típica respuesta que me dan los profesores. ¿Y qué es lo que pasa con la expertise? ¿Qué es lo que pasa con el rol docente? Soy yo el líder de la clase, soy yo el que tiene que generar. ¿Dónde queda el tema de la creatividad? ¿Dónde queda el tema del pensamiento crítico si yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que genere? Lo leeré para ver que esté más o menos bien y después lo copio y lo pego. ¡Pum! ¿Habrán visto en la tele los casos de los políticos que lo han hecho? O las tesis. ¿Vieron esa de la tesis? Que era que, muchas gracias, no borró el principio, muchas gracias, claro, te puedo dar el contenido de tu tesis. Después eso estaba impreso en la tesis. Y los profesores no lo vieron y le pusieron como, bueno, pueden googlearlo, pasó en Chile. Entonces, pasó en Chile obviamente. Estos son temas que son ciertos y a nosotros dentro de Google for Education nos preocupan y hemos hecho cosas al respecto. Y esas cosas yo se las quiero mostrar. ¿Les gustaría ver algo en vivo? Pero esto que les voy a mostrar es secreto, así que no puede salir de acá. En serio, Google te conoce. No, pero... O sea, sí te conoce, pero... ¿Alguien ha oído hablar, me imagino, han oído hablar de ChatGPT? ¿Sí? ¿Conocen Gemini? Gemini es como ChatGPT, pero bueno, porque es de Google. No, pero en serio, ChatGPT, para ser bien sincero, me pongo los zapatos de profesor, para ser bien sincero, con ChatGPT hay muchas áreas del saber humano en el que es mejor. Pero en el área de educación, no es mejor. Gemini es el mejor. Y yo les voy a explicar, bueno, por 2 cosas. Primero, el tema de seguridad que yo les comentaba, es la única inteligencia artificial que tiene estos tratados firmados que te dice lo mismo que tiene Workspace para educación, que ocupamos prácticamente más del 80% de los colegios de Chile, que lo avala el Ministerio de Educación. Todos esos planes de seguridad están también en Gemini y se aplican estos planes de seguridad. Otra inteligencia artificial no lo tiene. Y el segundo, que para mí es el más importante de todos, es que ¿han oído hablar de una herramienta que se llama Google Academics o Google Scholar? ¿Qué es lo que es? No entendí nada. Es un buscador de trabajo más académico, es una biblioteca. Y esa biblioteca, ¿sabes tú cuántos libros hay? ¿Cuántos documentos hay? ¿Cómo? Todos los que existen en el mundo. ¿Cuántos años tienes? Oye, yo tengo 44 años y todavía no me siento listo para presentar. Tú ya sabes la respuesta correcta, súper bien. Sí,
son más de 100 millones de documentos. Entonces eso quiere decir que están todos los idiomas, todas las carreras universitarias, todos los libros de lo que tú quieras, todos los libros de pedagogía, desde cómo se enseñaba en la Grecia antigua hasta las últimas tendencias de la pedagogía de hoy, todos los planes y programas de todos los ministerios de educación, incluso el de Chile. Entonces entiende el lenguaje de profe. Y cuando uno empieza a hablar de profesor, como que se activa algo dentro de Gemini que te empieza a dar otro tipo de estructura, una estructura mucho más docente. Además también están todos los libros y los tratados que tienen que ver con integración escolar. Entonces tú puedes hablar de eso también y no necesitas explicarle qué es. Puedes decir TEA, puedes decir TEL y te lo va a entender. Entonces, al hablar de educación no hay una comparación y yo les quiero mostrar algunos ejemplos. Las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial se llaman prompts o instrucciones. Y yo le voy a decir acá, hola. Ay, ¿sabe por qué le pongo hola? Oye, yo me voy del hilo, pero creo que la estamos pasando bien. ¿Sabe por qué le puse hola? Otra vez. Excelente. Excelente. La inteligencia artificial es un robot. No hay una persona pequeña en la India contestándote del otro lado. Es un robot, por lo tanto no tiene sentimientos, pero está programado para responderte mejor si tú le hablas bien. Hagan la prueba. Escríbanle algo así como, oye, dámelo. Y te va a dar una cosita así. Bien hecha, pero cortita. Pero si tú lo tratas bien, te va a digerir mucho más información y te va a dar una información más estructurada. Y si uno le dice gracias al final, o bien, o le da un like, no es que se vaya a poner feliz, evidentemente, pero va a entender de que a ti te satisfizo, aprendí a conjugar eso, te satisfizo esa respuesta que te dio. Entonces las respuestas futuras van a dártelas más o menos en la misma estructura. Entonces es bonito tener eso, es un valor que no debemos perder, pero además también así vamos entrenando la inteligencia artificial en el lenguaje. Y poquito a poco se va a empezar a parecer a ti. Y va a empezar a hablar como tú, va a empezar a escribir como tú. Entonces le voy a poner ahí, hola, Q, WhatsApp. Y le vamos a poner aquí, genera una planificación de una clase sobre ecuaciones de segundo grado para estudiantes. ¿Cuántos años uno tiene cuando estudia profe de matemáticas? Las ecuaciones de segundo grado. 14 años, ahí más o menos. Y hagamos un aprendizaje un poco más significativo. A ver, vinculando los contenidos y ejercicios con Concepción, Chile. Escribí cualquier cosa aquí. Le dimos varias informaciones. Les genera una planificación de una clase sobre ecuaciones de segundo grado para estudiantes de 14 años, vinculando los contenidos y los ejercicios con Concepción, Chile. Vamos a ver. Mientras va girando ahí la rotonda, esto va generando una planificación. Y esto genera una planificación y empieza a hablar en un lenguaje de profesor. Vamos a esperar de que termine de digerir. Y esto va a generar tres planificaciones. Han oído hablar de las taxonomías, ¿no? Hablamos del lenguaje de profesor. Las taxonomías son una explicación lógica en el camino que una persona tiene que saber para poder llegar de no saber sobre el tema o de no tener esa habilidad a poder desarrollarla a su máxima expresión. Hay una ruta de cómo se enseña eso, y es una taxonomía, y está la de Marzano, la de Bloom, la de Anderson, muchas cosas. Entonces, los objetivos que te planteas siempre van a estar separados en tres clases. Esto te va a dar tres versiones. Si yo hago clic acá y me abre, un poco lento el internet. Bueno, aquí cuando se abra me va a dar tres diferentes versiones. La primera versión, que es la versión que nosotros estamos viendo acá, creo que me voy a conectar a mi celular mejor. Falta la música y pare, papá. Estas versiones que yo les voy a mostrar son diferentes versiones de la clase que yo les solicité. La versión que nosotros estamos viendo ahora es la versión número 1 y va a tener habilidades de un orden intermedio. Va a tener como de resolver, como de habilidades como de seleccionar, habilidades de ese calibre.
Luego va a haber una segunda versión, que es una versión que tiene mucho más que ver con habilidades del orden inferior. Ahora me conecté aquí. Y después va a haber una tercera versión que es una clase más difícil, que son para habilidades mucho más altas. Entonces aquí la expertise docente importa un montón. Ustedes tienen que conocer a sus estudiantes porque tienen que ver qué tan alto le van a poner la vara. Entonces vamos a analizar esta clase mientras... Veamos, aquí tenemos el tema, ecuaciones de segundo grado, nivel de segundo ciclo de educación básica, octavo año me puso acá, pero de 14 años. Tiempo 90 minutos. Se fija que siempre hay que revisarlo. Objetivos, definir, resolver, aplicar. Más o menos intermedios. Contenidos, definición de la ecuación de segundo grado, elementos de la ecuación en segundo grado, discriminar, etc. Recursos que se necesitan, miren, aquí no nos está pidiendo ni uranio ni nada del otro mundo, sino que tratamos de hacer la clase lo más sencilla posible. Pizarrón, proyector, marcadores, plumones, hojas de trabajo con ejercicios. Nada más, introducción de la clase, los primeros 10 minutos. Iniciar la clase con una breve descripción sobre los conceptos de ecuación y las funciones. Introducir el concepto de ecuación de segundo grado, presentar los elementos de la ecuación, etc. El desarrollo, explicar el concepto de discriminante, la ecuación de segundo grado, y así seguimos avanzando. Presentar algunos problemas contextualizados en Concepción, Chile, que pueden resolver mediante ecuaciones de segundo grado, y nos entrega un cierre al final. Después nosotros hay algunas adaptaciones curriculares. Se fijan que es bien diferente porque si nos habla de adaptaciones curriculares, nos da algunos problemas de ejemplos contextualizados. En un parque rectangular de Concepción tiene un perímetro de 120 metros, longitud del parque 10 metros de ancho, cuáles son las dimensiones del parque, la solución, etc. Entonces después nosotros podemos empezar a navegar en este sentido, y yo sé que cualquier profesor de matemáticas podría haber generado esta planificación, pero no sé si tan rápido como lo generó esto. Entonces después esto nos ahorra muchísimo tiempo, y de esas 51 horas que tenemos los profesores que trabajábamos, 44 horas, vamos bajándole un poco la carga de trabajo. ¿Hay que hacer copy-paste de esto? En ningún caso. Pero nos sirve un montón. Pero que sirve un montón, sirve un montón. ¿Les gustó esto? Sigamos profundizando en esta cuestión. Miren, ahora voy a pedirle algo más. Presten atención. Le voy a poner gracias, porque sí me gustó. Y le voy a poner genera una evaluación, digamos, con 5 preguntas de selección única. Ustedes verán, esto sirve para cualquier asignatura. Después vamos a pedirle, como nos pide la ley, ¿cierto? Coloca los puntajes de cada pregunta y finaliza, cualquier cosa, finaliza la evaluación con una frase inspiradora de alguna poeta chilena, no sé, qué sé yo, para terminar con un toque bonito al final. A ver qué nos da. Entonces pedimos una prueba de selección única con 5 preguntas. Ahí vamos, ecuaciones de segundo grado, introducción. Responde las siguientes preguntas de selección única. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es una ecuación de segundo grado? Elegir. ¿Qué representa el coeficiente A en la ecuación de segundo grado? La respuesta. 4 alternativas cada una, como le pedimos, para qué se utiliza el discriminante, cómo se resuelve la ecuación de segundo grado, en qué tipo de problema pueden aplicar las ecuaciones, las puntuaciones diferentes. Y mira, nos puso una frase de ¿qué? De la Gaby, de la Lucila. Gabriela Mistral, no hay límite para lo que podamos lograr si no nos rendimos. Una bonita frase. Después podríamos pedir cualquier cosa que le agregue acá, que le saque allá, que le ponga preguntas, que no. ¿Cuánto tiempo nos ahorramos? Un montonazo. Y es más, ¿quieren que les muestre algo más? Ah, me encanta el ánimo de esto. Y le voy a poner gracias. La gente está contenta, le voy a poner. Le voy a poner adapta esta evaluación para una estudiante con... Escuché que me dicen TEA, pero démosle un reto más alto. Por ejemplo, con TEL. ¿Conoce lo que es TEL? Obviamente a los 14 años el TEL ya no existe, pero es difícil. ¿Cómo le hacen una prueba escrita a una persona que tiene un trastorno específico de la lectura o de la escritura? Que no sabe, no puede leer, no es que no sepa, sino que no puede. Entonces, veamos a ver qué nos inventa. Evaluación adaptada,
Ustedes pueden poner ahí lo que quieran, el diagnóstico que ustedes quieran. Adaptada a ecuaciones de segundo grado, instrucción, responde las siguientes preguntas, bla, bla, bla. Observa la siguiente imagen. Después nos va a descargar obviamente la imagen. Se fija que ya no va a ser textual, sino una imagen. Y selecciona la respuesta que representa el cálculo de la ecuación. Imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, que después las va a poner ahí. Apoyo verbal, para que el docente se lo pueda decir, para que no lo lea. El profesor te explica que a menudo la importancia de la ecuación de segundo grado que te dice que representa la A, y ahí está la opción, para que el profesor pueda. Elección simplificada. ¿Para qué sirve? ¿Sabe cuántas soluciones hay? Se fijan que son las mismas preguntas, pero están simplificadas. El profesor se las va a explicar y van a estar también apoyadas por imágenes. La pregunta número 4 se llama pasos cortos. Para resolver una ecuación de segundo grado de factorización, ¿qué pasos hay que seguir? Entonces, se fijan, hay una adaptación. La frase inspiradora sigue la misma. Aquí vienen consideraciones para la adaptación. El formato. Se ha utilizado un formato más visual, con imágenes y menos texto para facilitar la comprensión. El lenguaje. Se ha simplificado el lenguaje y se han evitado términos técnicos complejos. El apoyo. Se ha introducido preguntas con apoyo verbal y visual para facilitar la accesibilidad. Ejemplos concretos. Se ha incluido un problema contextualizado y resuelto paso a paso para facilitar la aplicación de los conceptos. Y finalmente la frase inspiradora, se ha seleccionado una frase inspiradora corta, sencilla y fácil de comprender. Y algunas recomendaciones adicionales. ¿Qué les parece? ¿Útil o no útil? ¿Útil o no útil? O sea, levante la mano el que lo encuentra útil. Ahora, ¿esto sienten ustedes que viene a reemplazarlos? ¿Se dan cuenta de la importancia de que ustedes conozcan a sus estudiantes? Es súper importante. Y es más, como yo estoy totalmente seguro de que Gemini es privado, yo podría llegar a ponerle nombre a ese estudiante. Y después en el futuro, cuando yo siga en la misma conversación y le pida una nueva evaluación para ese mismo curso, me va a decir, aquí está la evaluación para tu curso y aquí está la evaluación de Carla, por ejemplo, que es la estudiante del otro lado. Y no vas a tener que repetirle todo lo mismo, va a seguir así. Yo acá al ladito, aquí al ladito puede generar una serie de conversaciones. Y ustedes podrían tener una conversación para el primero A, una conversación para el primera B, una tercera conversación para la sala de profesores, para el trabajo multidisciplinario, etc. Entonces después ustedes vuelven a la conversación y es como que nunca hayan parado de hablar del tema y va a seguir entendiendo el contexto en el que ustedes están. Y lo que yo les decía del tema de las alucinaciones, de que te puede escribir algo que está mal, se soluciona con esta G de colores que ustedes pueden ver acá, que se llama verifica la respuesta. Si ustedes le hacen clic ahí, ahora evidente no porque hicimos una prueba, pero después hagan la prueba ustedes, les va a pasar la bibliografía y les va a marcar en verde lo que está ok, en amarillo lo que no estoy tan seguro y en rojo lo que se inventó. Cada vez tienen menos rojo, pero es interesante eso de que nosotros podamos analizar eso. ¿Les gustó? Bueno, esta herramienta es bien interesante, es gratuita, ustedes la pueden ocupar. De hecho, en la tarde para los profes que son de este colegio vamos a hacer un taller más de entender cómo se genera un prompt. Pero esta tecnología te sirve más al profesor, ¿me entenderán? A un pequeñito le pasa Gemini y no sé realmente qué le va a preguntar sobre algo sobre Roblox o algo sobre algún youtuber, pero más que eso como para aprender no creo. Hay otra forma de entender la inteligencia artificial que me gustaría compartir con ustedes, que es para el estudiante. ¿Les gustaría verla? Pero recuerden que es secreto. Esta otra forma es para el estudiante, esta ya sirve para ahí donde se ven los gallos, ¿cierto? Que es en el aula. Conocer esta herramienta, ¿no? ¿Cuántos la conocen de acá? Hoy un montonazo. Esta herramienta se llama Classroom y en general, que es, digamos, como la escuela virtual de las herramientas de Google for Education, que muchas escuelas la ocupan. Me da mucho gusto que la mayoría la conozca. Y esta herramienta que yo tengo acá, que ustedes están viendo aquí, se llama prácticas guiadas o practice sets. ¿Alguien conoce prácticas guiadas? ¿Una persona? ¿Dos personas? Bueno, va a estar interesante entonces, vamos a poder presentar algo nuevo. Y miren, esto que ustedes están viendo aquí es una increíble inteligencia artificial. Realmente no creo que esto asuste a nadie, realmente es un formulario de toda la vida. Vamos a esperar de que hable acá. Y me gustaría, más que explicarle de qué se trata, que contarles una historia y resolverlo juntos. Digamos que el Colegio Concepción
Fraternidad. Presten atención porque esta historia es importante. Al colegio de acá, la profesora de matemáticas, no te estoy tirando ninguna energía, pero va a tener su bebé. Y se va a disfrutar de su merecido pre- y postnatal, del cual estamos todos muy felices, pero el colegio requiere a alguien que pueda suplir ese espacio para hacerle clase a estos mismos estudiantes que estábamos hablando antes, estos de 14 años que le estábamos enseñando la ecuación. Y no, obviamente toman la mejor decisión del mundo y me llaman a mí. Y toma el teléfono y me dice, aló, Dani, tenemos una oferta para ti. Quiero que vengas a trabajar a nuestro colegio, a Concepción, 3 meses, 9 millones de pesos al mes. Nosotros sabemos que ese precio para ti es como un voluntariado, pero nos gustaría mucho el que puedas venir a conversar con nosotros, pero te tenemos un desafío. Hay un desafío. Los chiquillos de estos cursos, mira, el curso B no tiene ningún problema en ese sentido, pero el curso A llevamos con muchos profesores hace años tratando de que puedan resolver estos ejercicios como el que está acá abajo, estos ejercicios de matemáticas que todos recordaremos, que están escritos en español, pero uno tiene que transformarlo en lenguaje matemático y los tiene que resolver. No hay caso, no hay caso. Entonces, si te lo dejamos ahí, descubre el porqué. Entonces ahí el profe Daniel dijo, ajá, ese es un ejemplo perfecto, entre muchos otros, para poder explicar cómo funcionan las prácticas guiadas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el profe Daniel? Buscó... despedido. Buscó el ejemplo más fácil que se le pudo ocurrir, redujo la complejidad a lo mínimo y también definió cuál es el contenido, cuál es la habilidad que necesitan los chicos tener. Entonces, generó este problema que ustedes ven ahí. Dice, tienes que pintar una de las murallas, una de las paredes de tu casa. La pared mide 3 metros de alto, 5 metros de anchos. ¿Cuántos metros cuadrados debe pintar para completar el muro? Un lenguaje sencillo. Esto es el área del rectángulo, algo que se aprende como en cuarto básico. Entonces, ellos deberían tenerlo. Y las habilidades que hay que tener aquí, o el contenido que nosotros tenemos que saber es la fórmula. Si no sabemos la fórmula del área del rectángulo, no vamos ni para adelante ni para atrás. Y la habilidad es la fórmula en sí. La fórmula es una multiplicación, entonces los estudiantes tienen que saber multiplicar. Entonces, el profesor lo primero que hizo, y esto es una simplificación, fue generar 3 preguntas. Y yo les voy a explicar el porqué de esto. La primera es una multiplicación. Yo no necesito en este caso saber si los estudiantes saben multiplicar chorrocientos millones por 0,04, sino que necesito saber si saben las tablas. Entonces solamente le puse 4 por 8, porque no es tan fácil 4 por 8, es como 9 por 7, es como que cuesta un poco. Lo segundo, ver si es que se sabe la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del área del rectángulo? Y el tercero, el desafío. Pero creo que se fijaron en un detalle. La primera pregunta a la derecha. La segunda pregunta a la derecha y la tercera pregunta a la derecha. ¿Vieron que hay una diferencia? Esto que aparece acá, esta ampolleta, ¿la vieron? ¿Sí? La primera y la segunda no lo tienen. Eso quiere decir que la primera pregunta y la segunda pregunta no tienen inteligencia artificial. Y acá le van a alegar al colegio, oye, pero si esto es una charla de inteligencia artificial, ¿cómo nos muestran cuestiones que no tienen inteligencia artificial? Y yo digo, no, es que esto no es acerca de inteligencia artificial. Esto es el juicio pedagógico. Y el profesor tiene que tener la posibilidad y la flexibilidad de elegir cuándo sí y cuándo no, porque el profesor tiene un plan. Entonces, yo no quiero que a estudiantes de 14 años le diga cuánto es 4 por 8. ¿Sabe o no sabe? Yo no quiero que le diga la fórmula, pero sí quiero que le ayude a lograr el ejercicio final, porque quiero esa sensación de logro y quiero entender qué es lo que pasa por sus mentes. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a ayudar a hacer la tarea. Presten atención, porque les voy a hacer preguntas. Esta yo le ayudo. 4 por 8, 48. Es que vengo llegando de Perú y allá es diferente. El sistema métrico. A ver, ¿quién me ayuda acá? ¿Cuánto es 4 por 8? Ya. 32 va a ser. ¿Cuánto es 4 por 8? Oye, hace rato pregunté cuántos profes vivían acá, todos levantaron la mano y ahora la respuesta. Yo esperaba seguridad. ¿Cuánto es 4 por 8? ¿Profe de matemática? ¿Te das cuenta de que todo el resto del mundo te está mirando ahora?
Vamos a hacerle caso. 32. Vamos a ver. Está nervioso y coloradito, a ver. Y está buena, la tenemos buena. 32. La pasamos. Tenemos un tic ahí que nos va a saber. ¿Alguien se recuerda acá cuál es la base o la fórmula del rectángulo? Puede ser A por B, base por altura, diferentes fórmulas, profesor. Aquí yo básicamente lo que hice fue, podría yo escribir base por altura, o podría yo poner B por H, y debería tomármela como buena. Veamos. Buena, la tuvimos buena. No pasó nada espectacular, sino que simplemente la primera fue como un inténtalo de nuevo, no te dice la tuviste mala, sino que trata de nuevo hasta que lo logres, pero no pasa nada del otro mundo. Ahora vamos con nuestro archienemigo. Tienes que pintar las paredes de tu casa. La pared mide 3 metros de alto, 5 metros de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados debes pintar? Esta era re fácil. Acá tú agarras el primer número, 3, y después el 5, y ahí está, 35. Y vuelve a intentarlo. Pero no solamente quedamos ahí. Si el profesor lo definió, dentro de las posibles respuestas, va a estar bueno. O también puedes ponerle, a la hora de planificarlo, esto tendría que ser una formación al respecto de la herramienta, pero hay una opción cuando tú generas esto. La profesora pregunta qué pasaría si yo le pongo X por Y o A por B o perrito por gatito. La forma que nosotros tengamos al momento de construir la práctica guiada hay una opción que dice preguntas equivalentes y matemáticamente lo va a entender, de que A por B, no sé, palito por circulito o la figura que tú pongas va a ser equivalente, entonces no hay ningún problema. Ahora tú también podrías decirle no, yo quiero que el estudiante me responda exactamente como yo le enseñé, también puedes cerrar la opción. Todo es programable. Entonces mira, aquí nos dice vuelve a intentarlo, pero no nos quedamos solamente ahí, sino que empezó plip, 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 y acá el profesor ni se entera. Ese plip, plip, plip es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le va a entregar al estudiante contenidos de exactamente de lo que se equivocó. El profesor no lo busca. Podría llegar a buscarlo. El profesor puede poner lo que le gustaría que aparezca ahí, pero acá en este caso dejamos que la inteligencia artificial lo haga solo. Y el estudiante no va a tener que levantar la mano al profe, sino que va a recibir directamente lo que necesita. No va a necesitar quedar en evidencia. Va a poder hacer la tarea en la casa. Va a recibir. Y esto funciona en formato DUA, diseño universal de aprendizaje, o sea, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un texto, puede ser un podcast, específicamente de lo que necesita. Veamos qué nos depara la inteligencia artificial. Blip. En este caso es un video que dice cómo calcular el área de un rectángulo. De algún youtuber de For Education. De aquí nosotros no podemos saltar a YouTube y salirnos de la tarea, siempre nos va a mantener acá adentro. Y es una clase sobre cómo resolver, que dura como 3 minutos, el tema. Digamos que ya comprendimos con esta ayuda que necesitamos y que entendimos que esto es una multiplicación, que es A por B, o 3 por 5. ¿Cuánto es 3 por 5? Ah, y ahora escuché más seguridad. ¿Profe? En Finlandia, ¿cuánto es 3 por 5? 22. Mejor educación del mundo. Si yo voy donde mi mamá, soy el estudiante, le digo, mami, ¿cuánto es 3 por 5? Me va a decir 15. Si yo lo busco en Google, me va a decir 15. Si yo lo pongo en la calculadora, me va a decir 15. Entonces yo llego como estudiante, chiquitito, y voy a colocar 15. Y voy a saltar de Tamala. Y este es un momento de inflexión. Y esto es súper serio, es un momento terrible. Porque yo le puedo preguntar a mi mamá, yo le puedo preguntar a mi mamá, le puedo preguntar a mi hermano, lo puedo buscar en el libro y puedo revisar las tablas de multiplicar. Y es 15. Entonces, ¿el estudiante qué va a pasar acá? Frustración. Y él va a empezar a odiar la clase de matemáticas. Y ahí los profesores de matemáticas se empiezan a ganar los memes y todas esas cosas. Parece que sí le pasa. Y frustración. Y la frustración es ponerle llave a la comprensión. Y ahí la mamá enojada, llamando al director del colegio, que el profesora no sabe, que se equivocó. El tema es que aquí nos evitamos un poco el tema, porque si se fijan, la inteligencia artificial no lo deja solo. Entonces es una salida un poco a este momento de frustración y nos entrega otro contenido más. Veamos qué es lo que nos entrega ahora. Es un video diferente, con otro color, seguramente con otra forma, de qué es lo que tiene que hacer y en qué se equivocó y cómo lo tiene que resolver. Un video completo de cómo sacar el área del rectángulo.
y digamos que si nosotros no lo llegamos a entender ahí, esto es para todas las asignaturas. Yo puedo apretar aquí en ayuda adicional y me va a poner una biblioteca recortadita de lo que yo necesito saber. Jamás le va a entregar la respuesta, sino que siempre le va a enseñar la metodología. Nunca le va a dar la respuesta. ¿Se acuerdan que por eso le decía? Gemini es mucho más para los profes porque te entrega la respuesta. Aquí no te entrega la respuesta. Entienden que te estás equivocando y te da la ayuda para que lo entiendas, para que puedas hacer la metodología. Y acá, después de ver todos estos videos, me di cuenta de que me faltaba algo. ¿Qué me faltó? La unidad de medida, porque dice cuántos metros cuadrados debes pintar. Entonces yo podría escribir 15 metros cuadrados, o podría poner M2 para que no nos demoremos tanto, y deberíamos tenerla buena. Y no solamente buena, sino que ¡pah! Cae confeti. Entonces, colega, esa sonrisa que tenemos en la cara, ese aplauso espontáneo, no es que yo le haya pagado a alguno de ustedes. Cuando hablamos de un niño, tienen que multiplicarla por 10. Los que trabajan con chiquititos saben mucho más qué tan ¡guau! Se sienten cuando tienen algo así del otro lado. Y esto es el efecto contrario a lo que teníamos de la frustración. Es lo que se llama sensación de logro, y los profes sabemos lo importante que es la sensación de logro. Todos nosotros tenemos sensación de logro, queremos ir al siguiente desafío porque gané. Es como el Candy Crush. ¿Jugaron Candy Crush? Es como que uno no puede parar porque ganas, y no puede, está horas ahí dándole. Entonces, aquí pasa lo mismo, está gamificado, tiene una sensación de logro. La experiencia del estudiante fue rica, ¿les gustó? Ahora yo quiero mostrarle algo más interesante, que es la experiencia del profe, que esto ya es cortito, pero quiero que me ayuden ustedes, yo no les voy a dar la respuesta. Acá quiero ver criterio pedagógico. Esto que yo les estoy mostrando acá es como lo ve el profe. Y esto que está aquí debajo, lamento si es que hay algunos que no lo pueden ver, que dice 7 escuelas, 10 escuelas, reemplácelo. Esos son los nombres de los estudiantes. Ahí está Carlos, María, Josefa, para abajo. Toda la lista de mis estudiantes. Este puede ser Pedro, Daniel, René, Rodrigo, etc. Versus las preguntas. ¿Se acuerdan que habían 3 preguntas? Y aquí nosotros podemos ver las personas que tuvieron el verde. ¿Se fijan que hay 2 tipos de verde? Voy a poner para acá. Está este verde que es como sólido y un verde que es como transparente. Las personas que tuvieron el verde sólido es porque la tuvieron buena la primera. Las personas que tuvieron el verde translúcido es porque la tienen buena, pero tuvieron que, o se equivocaron, pasaron por un proceso. Y yo si le hago clic a ese botón, yo podría ver todo lo que el estudiante hizo para poder llegar al final. Puedo entender su proceso mental, lo que no pasa con la goma, porque uno borra y eso ya uno lo puede investigar qué fue lo que el estudiante hizo. Puedo entender que se equivocó de signo, puedo entender que escribió la palabra con Z y no era, qué sé yo, la asignatura que se equivocó en el 7 porque era un 6, etc. Puedo entenderlo. Y el que tiene la X, evidentemente, es que no lo logró. Y el panel que está aquí en el centro es el panel que quiero que estudiemos nosotros ahora. Este panel tiene el problema 1, el problema 2, el 3. El 1, ¿se acuerdan que era la multiplicación? El segundo era la fórmula y el tercero era el problema en particular. Miren el primero, versus a los estudiantes. ¿Estos estudiantes tienen problemas para multiplicar? ¿Quién se tira el agua? ¿Tienen problemas para multiplicar? ¿Por qué no? Otra vez nuestro genio me da la respuesta correcta, porque de los 12 estudiantes que yo tengo, 11 la tuvieron buena y uno no la tuvo buena. Entonces yo sé específicamente quién es el estudiante al que le tengo que prestar atención, pero no es el problema del curso. Profe, ahí no es. Si tú vas a la siguiente clase, pues nosotros los profes hacemos todos lo mismo. Llegamos cuando necesitamos explicar algo y es a ver cómo se los explico todo de nuevo. Y hacemos toda la explicación pasando por todo. Si ustedes van a la siguiente clase a explicarles cómo multiplicar, los chiquillos se van a desordenar, se van a poner a conversar y van a decir la típica, otra vez lo mismo, todos los años me enseñan lo mismo. No es ahí. Dejemos la segunda para después, vamos a la tercera. Esta tiene trampa. ¿Tenemos problemas para resolver el ejercicio? Aparentemente no. Pero por eso les mostré el panel de acá. Fíjense en la respuesta número 3. ¿Cuántos tuvieron la respuesta correcta a la primera? 1, 2. 2 de 12. Y a esta le pusimos inteligencia artificial. Entonces, 10 se apoyaron en la inteligencia artificial. Entonces está ahí. Pero fíjese la pregunta número 2. ¿Cuál es el problema de este curso? ¿Qué? Que no se sabe la
fórmula. Profesor, ¿qué es lo que tienes que hacer en la siguiente clase? Enseñarle la fórmula. Era eso. Y descubrimos exactamente dónde está la laguna. Entonces, imagínense ustedes si ustedes ocuparan estas herramientas para todas las asignaturas, para todas las tareas. Pasaría algo que no ha pasado nunca en la historia. No sé si alguien aquí jugó a los Sims, muy viejo. ¿Se acuerdan de los Sims? Eran unos monitos y uno podía armarles la casa, les podía armar la vida y también los podía como enamorar, ¿se acuerdan? Y uno podía ver encima de las cabezas las rayitas de enamoramiento que tenían. Acá es más o menos lo mismo, es como si todos tus estudiantes fueran unos Sims y tú en su cabeza pudieras ver las rayitas de cuánto te entendieron. Porque ahora es como, entiende o no entiende, pero ¿cuánto entiende? ¿Cuánto no entiende? Es algo que no somos capaces de medir si no es con esto. Entonces ahí tú vas a poder decir, mis estudiantes están listos para dar la prueba. Yo lo sé, ni siquiera la necesitan dar. Tengo comprobado que al otro lado. O al revés, no debería hacerles la prueba todavía porque no están listos para darla. Necesito darle más tiempo, no han madurado todavía los ejercicios. Y saber exactamente lo que está del otro lado es algo bien interesante, ¿o no? ¿Y hay algún líder académico, así como un jefe UTP o un líder académico acá, no? Nadie. Hay 1, 2, 3, son tímidos. 4. Ustedes, colegas, se ganan un superpoder así como de Marvel, Wonder Woman o Hulk o el que quieran ustedes, porque ganan algo que nunca se había podido hacer. ¿Qué pasaría si ustedes detectan este mismo caso? Que son chicos que están en segundo medio y detectaron que la brecha, la laguna, está en un contenido que ellos tendrían que haber aprendido en cuarto básico. Agarran eso, van donde la profesora de cuarto básico y le dicen, oye Magali, quiero que pongas la fórmula del área del rectángulo en la muralla. Y la Magali, ¿por qué? No, déjala ahí. Y después cuando esos estudiantes pasen los años y lleguen a segundo medio, tú vas a poder hacerle la misma evaluación y te vas a dar cuenta de que, ¿qué? De que mejoraste la calidad de la educación, porque la calidad de la educación no es resolverle el problema puntual de los estudiantes en el momento, es transformar todo el aparataje del currículum que estamos enseñando, que es algo lento y es difícil. Ahora sí existe la posibilidad de poder hacerlo porque sabemos exactamente dónde están los pilares débiles dentro de lo que estamos enseñando dentro del colegio. Entonces, la experiencia del estudiante es súper rica, es súper enriquecedora. La experiencia del profesor se ve disminuida en carga laboral y se ve enriquecida por los datos para poder trabajar ahí donde se necesita. No tener que explicar tantas cosas. Para poder planificar rápidamente y tener las clases rápidas. Y para poder, ¿saben qué? Y con esto yo termino, para dar paso a preguntas si es que hay. Yo me hice profe, yo estudié ingeniería acá en la UDEC. En química, nada que ver. Pero decidí no trabajar en eso y volverme profe porque tuve un profe que se llamaba Adán, que me enseñó a tocar la flauta cuando tenía 5 o 6 años. Y a mí me tocó tanto, y mi mamá no me dejó, me dijo, tienes buenas notas, no seas profe. Y yo decidí transformarme en profe porque un profesor me inspiró. Y yo creo que si yo les pregunto a ustedes, la mayoría tiene una historia bonita de algún profesor que los inspiró. Y yo les pregunto hoy día, en serio, ¿a qué hora ustedes son profesores inspiradores para sus estudiantes? Les pregunto en serio, ¿a qué hora? Si están hasta arriba de la escuela. Esto está acá justamente para poder apoyar al estudiante, pero también para apoyarlos a ustedes a enseñar lo más importante de todo. Uno no va a la escuela a aprender ecuaciones de segundo grado solamente, uno va a la escuela a transformarse en una persona completa y necesita que el profesor sea un modelo del otro lado. Y para eso necesita tener tiempo el profesor para poder estar en el patio, necesita tiempo para poder sentarse con el estudiante y decirle, hola, ¿cómo estás? Hoy te cuento una historia. O la mano en el hombro cuando lo ve triste. Hoy en día no nos da el tiempo. Y yo creo que esta es una de las soluciones para que realmente esa palabra que hoy en día se escucha poco, el tema de la vocación, nuevamente pueda surgir, porque está ahogada la vocación por las cosas, la cantidad de cosas que tenemos encima. Y es la parte más bonita de ser profesor. Y con eso nosotros queremos aportar a que los estudiantes les vaya mejor, a que ustedes la pasen mejor y que no siga bajando la curva de la producción de profesores en el mundo, sino que sigamos teniendo escuelas robustas, sigamos teniendo a las mejores personas trabajando del otro lado. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de poder aprender estas cosas y de poder avanzar en esto, háganlo. Les va a facilitar la vida, les va a mejorar la vida del estudiante para el otro lado. Y quiero compartir con ustedes un pequeño link, mientras me ponen las preguntas, si es que lo quieren escanear. Es un curso, si quieren aprender más de esto. Ahí está el QR, no sé si lo alcanzan a estudiar, si no, después se los podemos enviar por correo, que es un curso que hicimos entre Google y el MIT de Estados Unidos, que es
inteligencia artificial, cómo generar prompts, pero para educación, para la escuela. No son de temas generales, sino que son para educación. Y está re bueno. Dura como 2 horas el curso, está súper bonito. Y es gratis por completo. Es una herramienta que se la dejamos ahí para ustedes y espero que esto haya sido de su agrado y que se sientan satisfechos en las expectativas que tenían con esta charla. Para mí fue un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos a Daniel por esta interesante charla, conferencia. Y Daniel, mira, tengo la pregunta que dice, ¿las prácticas guiadas de Classroom están en la versión de Workspace que es gratuita? Las prácticas guiadas de Classroom no están dentro de la versión gratuita, están dentro de una versión que se llama Teaching and Learning, que es cuando el docente tiene una versión avanzada, o una versión que se llama Plus, que es donde toda la escuela tiene la versión completa. ¿Las herramientas de Classroom de recursos, estadísticas y lab se habilita desde la Workspace o es automático como nueva actualización? ¿A qué data se refieren? ¿Como la data general o esto que les mostré? Camila de San Nicolás. ¿Los datos de acá? Los datos de prácticas guiadas se van a procesar de manera automática y te los van a entregar de manera automática. Ahora, los datos generales de Workspace, que es como la usabilidad total, el quién se conectó, a qué hora se conectó, cuántas tareas respondió, cuántas tareas tiene buena, cuántas tareas falló, el docente, cuántas tareas revisó, cuántas retroalimentaciones dio, a qué hora se conectó. Toda esa información sí está dentro de Classroom, en una pestañita de arriba que se llama Classroom Analytics. Y ahí está todo eso. Y última pregunta, Daniel, dice, excelente frase motivadora de Mistral. Sin embargo, al intentar verificar su autenticidad, también se le atribuye a Albert Einstein y no se puede enlazar con algún escrito original de la poeta. ¿Cómo hacer que los contenidos utilizados en educación, especialmente el acceso que tengan los estudiantes, sea utilizado como ayudante falible y no como maestro infalible? Eso es para dónde vamos, para que sea un ayudante. Acá yo no tengo una respuesta porque realmente esto está en desarrollo. Hace 1 año y medio o 1 año y un poquito más no estábamos hablando de estos temas y esto ha avanzado y se ha desarrollado de una manera extraordinaria. Yo les quiero contar una historia que seguramente ustedes conocen. ¿Habrá algún profe de historia acá? Hubo un momento en la historia donde se creó la imprenta. ¿Recuerdan de esa historia? Y la imprenta. Se creó la imprenta portátil. ¿Y qué pasó con la academia, con la universidad? La universidad dijo, ¡oh! Y ahora cualquier roto va a poder imprimir sus libros en su casa. Eso no puede ser, eso hay que bloquearlo. Hubo recelo. Y de verdad que mucha gente imprimió cualquier cosa. Había libros que decían que 2 más 2 era 3. Capaz que esta familia que les explicaba aprendió de ahí. Pero después con el tiempo empezó esto a regularse y empieza a generarse una línea. Y hoy en día no tendríamos las bibliotecas vastas que tenemos si es que no fuera porque partimos de esa forma. Hoy en día hay muchos agujeros, por decirlo de alguna forma. Hay muchas cosas en las que la inteligencia artificial va a fallar, hay muchas respuestas que te va a inventar. La expertise humana, la revisión y el ojo crítico experto de ustedes que estudiaron tanto para llegar donde están, es fundamental para asegurar que la información que le llega al estudiante es ahí. Entonces, ¿cómo se hace para poder asegurar eso? Es el valor humano, eres tú la respuesta, el elegido, esto suena como del Señor de los Anillos, you are the chosen one. Tú eres el elegido para ver y poder filtrar eso aún. Pero estamos trabajando para que dentro de poco, ojalá esto sea un poco más seguro. Pero entendamos que es un proceso de cambio y un proceso de cambio de paradigma. En 300 años más va a haber alguien acá parado y vamos a estar hablando sobre lo que hicimos nosotros ahora, como que éramos bastante como prehistóricos, rudimentarios. Tengamos paciencia y eso va a avanzar en eso. Reiteremos el aplauso a Daniel Rebolledo y la conferencia que nos ha regalado.